Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Hola hermanos, buenas noches, días o tardes, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. El día de hoy yo les voy a compartir el mensaje que abarca Éxodo 16. Así que si tienes ahí tu Biblia, ábrela en Éxodo capítulo 16. De todas formas yo voy a ir leyendo la versión que yo tengo aquí. Voy a leer una versión distinta a la Reina Valera, entonces ya sea que sigas la versión que estoy compartiendo o que tengas tu versión favorita, vamos a ir leyendo. Este estudio se va a desarrollar, vamos a ir leyendo el capítulo y dando la enseñanza. Entonces, Éxodo 16, si ya estás listo, este mensaje se titula ¿De quién te quejas? Y bueno, voy a comenzar con el primer versículo. Dice así: los israelitas salieron de Elim y viajaron al desierto de Sin, que está entre Elim y el monte de Sinaí. Hacía 1 mes y 15 días que habían salido de Egipto. Allí también el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón. Tan solo vamos en el versículo número 2 y ya estamos viendo que se relata que el pueblo de Israel se quejó contra Moisés y Aarón. Y quiero detenerme aquí en este versículo 2 porque en la versión Reina Valera dice murmurar y también puede como relacionarse con protestar. El pueblo de Israel tenía un gran historial de queja e inconformidad. Me parece que en Éxodo 14, versículo 2, aparece la primera vez, o bueno, no estoy segura, pero es una referencia de que ya se tenía este historial de queja e inconformidad. Y quiero que te des cuenta cómo en el versículo 1 dice cuánto tiempo llevaban fuera de Egipto. 1 mes y 15 días y ya se estaban quejando. Pero ¿cuál es el problema aquí? Pues que sus quejas no solamente expresaban desacuerdo. Recordemos que todos tenemos derecho a pensar diferente y expresar nuestra forma de pensar, sino que el pueblo de Israel acusaba, hacía comparación, que es un poco lo que Ángel mencionó la semana pasada, y expresaban total ingratitud. Entonces ese era el problema. La palabra hebrea utilizada para murmurar o quejarse en el versículo 2 tiene el sentido de detenerse, quedarse permanentemente, ser obstinado en palabras, es decir, quejarse, murmurar, morar, retener o vivir. Esto a mí me indica que no solamente fue una vez que se quejaron, sino que la queja era parte de ellos. Podría decirse que se detuvieron en la queja, decidieron quedarse permanentemente allí. Fueron obstinados en murmurar con sus palabras y retuvieron su descontento. Esto es muy fuerte. Y pues recordemos que debemos tener cuidado con la manera en que expresamos nuestros pensamientos, porque aunque tengamos razón, no sirve de nada si lo decimos de malas maneras. Más adelante vamos a ver por qué esto es muy importante. Y bueno, como muchos de ustedes saben, yo estudié diseño y comunicación visual y ahí se nos enseña que tanto forma, es decir, lo que se ve, como contenido, es decir, el mensaje esencial, son importantes. Tanto lo que decimos como cómo lo decimos es importante. Este principio también aplica aquí. La forma en la que decimos las cosas y el contenido de nuestras palabras, el mensaje que queremos expresar. Y bueno, continuemos con el versículo 3. Dice: les dijeron, ojalá el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos hasta quedar satisfechos. Pero ustedes nos han traído hasta este desierto para matarnos de hambre. En este versículo 3 se enfatiza que ellos querían satisfacer sus necesidades físicas en su cuerpo. No les importaba seguir siendo esclavos. Y esta es una parte esencial de este mensaje, porque
Ellos extrañaban su vieja vida en Egipto. Este es un gran pecado. No se acordaron de la esclavitud en la que vivían, de la opresión que tenían como pan de cada día, ni de los trabajos forzados y la violencia que sufrieron por parte de Egipto. Preferían soportar eso con tal de seguir satisfaciendo sus necesidades físicas en su cuerpo. Y satisfacer nuestras necesidades físicas no está mal. O sea, Dios las puso en nosotros. Él nos diseñó así. Pero quiero que te des cuenta que en el versículo 3 dice: comíamos hasta quedar satisfechos. Y se contrapone con su idea de que Moisés y Aarón los habían llevado hasta ese lugar para matarlos de hambre. O sea, estaban exagerando. Aquí se puede aplicar esta parte. ¿Extrañas las cosas que dejaste para seguir a Jesús? ¿O no renunciaste a nada? Amigos tóxicos, sexo, borracheras, música que no edifica, drogas, desobediencia a los padres, malas actitudes, falta de respeto a tu cuerpo y al cuerpo de los demás. Muy dentro de ti te pregunto, ¿quieres volver a todo aquello? ¿O disfrutas de lo nuevo y sano que encuentras en Jesús? ¿Prefieres la esclavitud a la que Satanás te tenía atado y oprimido, o la libertad que tienes en Cristo? Esta es una pregunta para que reflexiones dentro de ti. Y yo aquí quiero añadir un extracto de un plan de lectura que el pastor Andrés Speaker tiene en la Biblia YouVersion, que se llama Metas Nuevas, Fe Fresca. Dice así: muchas veces cuando no aceptamos los retos que Jesús nos trae es por miedo. Miedo de perder comodidad, perder el control, miedo a perder influencia, miedo a perder algo. Pero perder en Jesús es ganar mucho más. Jesús sabe lo difícil que puede ser obedecerlo, o aprender algo nuevo en su reino, o volver a retomar algo, o rendir algo. Por eso siempre nos recuerda sus recompensas. ¿A qué le tienes miedo en tu vida? ¿Qué te causa miedo para poder atravesar los retos? Entonces, ten muy presente este extracto. En el versículo 4 al 8 vemos que Dios responde al miedo de Israel. De no tener alimento, en el versículo 4, el Señor le dijo a Moisés: yo voy a hacer que les caigan alimentos del cielo. Cada uno podrá salir y recoger cuanto pueda comer ese día. Los probaré en esto para ver si siguen mis órdenes. Otro miedo que Dios respondió era de tener que trabajar todos los días, como habituaban en Egipto, para recoger su pan. Versículo 5. Diles que el sexto día de la semana recojan el doble de lo que recogen los demás días. Aquí cabe resaltar que los israelitas seguían poniendo en duda lo que Dios los hubiera sacado de ahí realmente. O sea, que fuera Dios y no que fuera Moisés. En el versículo 6 dice: así que Moisés y Aarón convocaron al pueblo a una reunión y le dijeron: esta tarde sabrán que fue el Señor el que los sacó de la tierra de Egipto. Entonces, si te das cuenta, yo dije que ellos seguían poniendo en duda, y la duda también puede ser un pecado potencial si dejamos que nos gobierne. Y otro miedo que Dios respondió fue de no comer más que maná. Aquí aparece el maná. En el versículo 8, Dios les da carne. Versículos 7 y 8 dice: en la mañana verán la gloria del Señor, quien ha oído sus quejas contra Él. Sí, contra Él es que ustedes se están quejando, pues nosotros solo somos sus representantes. El Señor les dará de comer carne en la tarde y pan abundante por la mañana. Él ya escuchó sus quejas, pues no es contra nosotros que ustedes se han quejado, sino contra Él. Nosotros no somos nadie. Y bueno, más allá de nuestras quejas, Dios siempre provee de sus recursos para bendecirnos. Y aunque se quejaban contra Moisés y aunque murmuraban contra Moisés y su hermano, en realidad ¿a quién iban dirigidas sus quejas y críticas? En este punto quiero entrar como a un subtema que se titula ¿de quién murmuras?
¿Sabías que la murmuración es un grave pecado? Murmurar es hablar mal de alguien. Cada vez que a espaldas de alguien lo acusas, desprestigias, criticas, estás murmurando. Si te sientes incómodo con alguien o te han hecho algo, mejor no hables mal de esa persona o de lo que esa persona te hizo con otras personas. Porque recuerda que de esta manera estás contaminando e involucrando a otras personas en ese pecado tuyo, que ellos nada tienen que ver. Mejor ve, da la cara y habla personalmente con aquel que te hizo daño. No peques hablando mal de él a sus espaldas. El siguiente punto es: ¿de quién te quejas? Que recuerda, ese es el título de este estudio bíblico. No hace falta hablar en voz alta para quejarse. Ojo, porque hay quejas del pensamiento. Y también hay quejas de las actitudes. Esta parte, sinceramente, este mensaje me habló muchísimo a mí porque creo que sí, soy una persona que se queja mucho y no es que lo diga, pero lo pienso. Y aquí se está hablando de que hay quejas y murmuraciones que ocurren solo en el pensamiento. Entonces, pues hagamos una introspección. Por ejemplo, cuando reaccionas con fastidio por las cosas que te mandan a hacer, tal vez ni abres la boca, pero esa reacción de fastidio es una manera de quejarte. Esto es muy fuerte. ¿Sabías que la queja es un pecado que te convierte en alguien amargado, egoísta y pesimista, incapaz de ver las cosas buenas y disfrutarlas? Yo al menos sí me di cuenta de esto cuando lo leí. ¿Sabías que toda queja y murmuración hacia tus padres o hacia las personas en autoridad también son quejas hacia Dios? ¿Por qué? Porque tus padres, Dios te los dio. Tus padres no te eligieron, Dios te puso en su casa. Las autoridades, la Biblia también menciona que todas son puestas por Dios. Entonces, toda queja que tú tienes hacia tus padres o hacia alguien de autoridad es contra Dios. El dinero que ganan tus padres, poco o mucho, es una bendición de Dios. Son recursos de Dios para tu familia. Cuando te quejas de que no te alcanza lo que te dan, de la comida que preparan para ti tus hermanos, cuando comparas lo que te dan con lo que tienen los demás, no solo demuestras una pésima actitud hacia ellos como padres, sean buenos o malos padres, eso no está en tela de juicio, sino también hacia Dios. Pecas contra tus padres quejándote y siendo desagradecido, y pecas también contra Dios, así cuando tienes una inconformidad contra alguna autoridad. Por ejemplo, pues se da mucho las quejas contra el gobierno. Pero entonces debes saber que Dios fue quien los puso. Entonces que cuando te quejas y murmuras contra el gobierno, en realidad lo haces contra Dios porque Dios los puso. Mejor ve directamente con Dios y expresa esas inconformidades que tienes, porque solamente Él puede cambiar a esas personas. Igual sucede con nuestros padres. Por mucho que nosotros les digamos cosas, incluso hirientes, Dios es el único que puede cambiar los corazones de las personas. Así que ve directamente con Dios, que es como el alto mando. Y bueno, aún así vemos cómo responde Dios a las quejas y murmuraciones del pueblo. En el versículo del 9 al 14 está la respuesta. Luego Moisés le dijo a Aarón: diles a todos los israelitas que se reúnan delante del Señor, pues Él ha escuchado todas sus quejas. Mientras Aarón les hablaba, apareció repentinamente del desierto, de dentro de la nube que los guiaba, la majestuosa gloria del Señor. Y el Señor le dijo a Moisés: he oído sus quejas. Diles que en la tarde tendrán carne y en la mañana podrán saciarse con pan y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Aquella tarde llegó una gran cantidad de codornices y cubrió el campo. Al día siguiente todo el desierto alrededor del campamento amaneció mojado de rocío. Y cuando desapareció el rocío quedó sobre el suelo una cosa menuda parecida a la escarcha. Este es el maná. Entonces recuerda, las quejas del pueblo fue contra Moisés y contra Aarón. A ellos les dijeron directamente: ustedes nos trajeron aquí para matarnos de hambre. Allá comíamos carne. Y Dios lo escuchó. Y Dios le respondió, porque también Moisés y Aarón sabían que ellos no eran quienes lideraban
este éxodo, sino que era Dios, era el plan de Dios. Entonces apenas vi una imagen en Facebook que dice que cuando Dios te manda a hacer algo, Él asume las consecuencias y las responsabilidades de todo. Y sí, si tú estás en una posición de liderazgo, no tienes que sentirte que toda la responsabilidad está sobre ti, porque Dios fue quien te mandó a hacerlo. Si algo falta, si algo falla, tú puedes ir con Él y decirle: esto está pasando. Y bueno, esta siguiente parte se subtitula: Dios responde con bendiciones, el maná. Luego de un rico asado de codornices, ¿con qué otra sorpresa se encuentra el pueblo? Versículo 15. Cuando los israelitas vieron aquello, se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? De ahí proviene el nombre maná, que en hebreo tiene un sonido similar a ¿qué es esto? Y Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da. ¿Qué instrucciones reciben con respecto al maná? Versículos 16 al 19 y 21 al 22. El Señor ha dicho que cada uno debe recoger cuanto sea necesario para su familia, más o menos 2 litros por persona. El pueblo de Israel empezó a recogerlo. Había suficiente para todos, unos 2 litros por persona. A los que juntaron mucho, nada les sobró. Y a los que juntaron poco, nada les faltó. Cada familia tuvo lo necesario. 19. Y Moisés les dijo: no dejen nada para mañana. Versículo 21. De modo que recogían alimento cada mañana según sus necesidades. Cuando el sol calentaba la tierra, el alimento se derretía y desaparecía. 22. El sexto día recogieron el doble de lo acostumbrado, unos 4 litros. Los dirigentes del pueblo, al ver esto, fueron y le informaron a Moisés. Una indicación era recoger lo que necesitaban para satisfacer sus necesidades según la cantidad de miembros de familia, no de manera aborazada. Esto también denotaba una raíz de pecado en sus corazones, pues aborazarse significa volverse ambicioso, y esto está estrechamente ligado con la codicia, que es el deseo de tener cada vez más. Versículo 20. ¿Pero qué hicieron algunos desobedientes? Pero hubo algunos que no prestaron atención y guardaron para el día siguiente, y cuando miraron lo que habían guardado estaba lleno de gusanos, se les había podrido. Moisés se enojó mucho con ellos. Entonces vemos no solamente que Dios les dejó indicaciones y que Dios suplió lo suficiente para cada quien. Quienes recogieron mucho no les sobró y quienes recogieron poco no les faltó, sino que Dios les dijo: todos los días van a ir y recoger para cada día, pero el sexto día van a recoger el doble para que en el séptimo día, que es el día de descanso, no tengan que salir a recoger. Y muchos no se esperaron hasta el sexto día, recogieron el doble o más en otros días que no estaban indicados por Dios, y pues se llenó de gusanos, se les echó a perder. Entonces Dios estaba siendo firme con ellos en lo que les había mandado. Pregunta: ¿qué debían hacer el día de reposo con el maná? Versículos 23 al 26 dice: entonces Moisés dijo: el Señor ha señalado el sábado como día de reposo, solemne reposo, en el que deben apartarse de sus tareas diarias. Por eso es que deben preparar hoy, en el sexto día, todo lo que necesiten y guardar lo que sobre para mañana. Todo lo que deban cocinar o hervir deben hacerlo hoy, y lo que sobre deben guardarlo para mañana. Los israelitas obedecieron a Moisés y guardaron para el siguiente día toda la comida que les sobró. A la mañana siguiente el alimento estaba en buen estado, sin gusanos y sin mal olor. Y Moisés les dijo: este es su alimento para hoy, porque es día de reposo consagrado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo. Recojan alimento durante 6 días, pero el séptimo día es día de reposo y no hallarán nada. Dios les pide que respeten el día de reposo, les marca prioridades, pero además les provee lo necesario para que ellos puedan cumplir la indicación. Recuerda, Dios nunca te va a pedir algo que Él no esté dispuesto a proveerte para que tú puedas obedecer.
Pero ¿qué hacen unos desobedientes? En el versículo 27 vemos que algunos salieron a recoger alimento aun cuando era día de reposo, pero nada encontraron. Si te das cuenta, el maná aparecía de manera natural con el rocío. O sea, ellos pensaban que pues por ser de mañana iban a volver a encontrar. Pero Dios fue firme en esta indicación que les dijo. Les había dicho que no iban a encontrar nada y no encontraron nada. Y vemos en el versículo 28 al 30 cómo responde Dios. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se niega este pueblo a obedecerme? ¿No comprenden que les doy el doble en el sexto día para que tengan suficiente para 2 días? Les he dado el séptimo día como día de reposo. Deben permanecer en sus casas y no salir a buscar alimento en ese día. Versículo 30, el pueblo reposó en el séptimo día. Y bueno, a manera ya de concluir, tengo esta reflexión. 1, no te quejes ni murmures. En vez de molestarte, amargarte y enojarte con tus padres, con tu situación o con la vida por aquello que quieres y que no puedes tener, ¿por qué no comienzas a valorar lo que tienes, sea mucho o poco, y disfrutarlo? Santiago 4:3 dice: y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios placeres. Oh gente adúltera, ¿no saben que al ser amigos del mundo son enemigos de Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Esto va de la mano con lo que veíamos en el versículo 3 y que reforzábamos con el extracto del plan de lectura del pastor Andrés Speaker, de que debes estar dispuesto a dejar lo que el mundo te ofrece para poder recibir lo que Dios te ofrece. Y a lo largo de Éxodo, en este estudio y de pues las siguientes ponencias sobre Éxodo, nos vamos a dar cuenta de que el verdadero problema del pueblo de Israel estaba es decir, la raíz de todas estas actitudes y estos pecados era que su deseo estaba en cosas distintas a Dios. Al salir deseaban ser libres de la presión, estando afuera deseaban comer y saciarse, desearon al mundo excepto estar cerca de Dios. Y Santiago nos dice que no podemos estar así de divididos. Reflexión número 2, no seas aborazado. El deseo de tener cada vez más es codicia y es pecado. Y les voy a compartir 3 versículos que nos alientan a tener contentamiento. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. 1 Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Filipenses 4:11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por esto estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Por todo esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, ya para concluir, no sé si hayan visto la película de Wonder Woman 1984, salió el año pasado. No, cero spoilers, solamente quiero decir cuál es el mensaje esencial de esta película. A mí me gustó mucho porque tenía un mensaje muy relacionado con este tema. El mensaje es todos deseamos cosas, pero debemos renunciar a esos deseos para no perder algo más valioso. Si no la han visto, se los recomiendo que la vean. Creo que ya está en Cinepolis Click. Y aplicado a este mensaje, nada es más valioso que la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios. Debemos renunciar a nuestros deseos para poder tenerlo a Él. Y quisiera terminar con este versículo que ya todos conocen, pero nos va a servir mucho para animarnos. Estamos pues rodeados de una ingente muchedumbre de testigos, así que quitémonos todo impedimento, liberémonos del pecado que nos acecha y participemos con perseverancia en la carrera que se nos brinda. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe.
La Reina Valera dice, autor y consumador. Él la produce, Él termina la obra de fe. Jesús, que renunciando a una vida placentera, afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz y ahora está sentado junto al trono de Dios. Tengan por tanto en cuenta a quien soportó una posición tan fuerte de parte de los pecadores. Si lo hacen así, el desaliento no se apoderará de ustedes. Hebreos 12, 1 al 3, esta fue la BHTI, la versión. Y los esperamos en la dinámica en Zoom que tenemos a las 8:30. Ahí tengo una serie de preguntas, 10 preguntas que me gustaría que resolviéramos como un dado, con un dado como si fuera un juego de mesa. Así que no se lo pierdan y espero que este mensaje haya sido de mucha bendición, que les haya hablado tanto a ustedes como a mí y que Dios los bendiga, hermanos.